Muy buenas noches tengan todos ustedes, son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya prácticamente un año, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud y así ser cada día más. Yo quiero recordarles que si usted es jefe de enseñanza o es presidente de un colegio médico y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center para efectos de educación médica continua a sus profesionales de la salud, no dude en contactarnos. Solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y con mucho gusto con nuestra plataforma podemos llevar a cabo esas pláticas de capacitación que ustedes necesitan sin ningún costo por ahora temas de pandemia. Yo le recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y están disponibles para usted en YouTube. Usted entra a YouTube, teclea Medical Legal Center, que es el canal de Medical Legal Center, y están ordenadas todas las pláticas de los lunes, que es teoría del caso, el martes el podcast y el miércoles una masterclass como la del día de hoy. Les recuerdo que en el Facebook de Medical Legal Center encontrarán cada semana una cápsula de la doctora Susana López. Ella es psicóloga, pero además tiene un doctorado en neurociencias. Entonces, siempre genera una cápsula de contención del estrés para profesionales de la salud. El programa la próxima semana tenemos el lunes al doctor Carlos Baeza Estrella, un extraordinario médico, muy buen amigo que nos hablará de un extraordinario caso de cirugía general. También les recuerdo que todas las preguntas que ustedes me elaboren, ayúdenme a elaborarlas, las que van dirigidas al expositor en el capítulo de preguntas y respuestas, dado que me encuentro todavía, el lunes me encontré extraordinarias preguntas en el icono de chatear y en el chat nos saludamos, etcétera, pero no siempre se formulan solamente las que están en preguntas y respuestas. Yo los invito a que a su vez inviten a más profesionales de la salud a que vean nuestros programas para que cada día seamos más y seamos más sólida la comunidad médica. Ahora sí, para mí es un gusto, sin lugar a dudas, un privilegio poder presentarles a nuestro invitado de hoy. Considero que el papel de los estudiantes de medicina es fundamental. La mejor manera de cosechar es precisamente cuando se siembra bien. Y más cuando tenemos a médicos tan preparados como nuestro invitado el día de hoy, el doctor Jürgen Adam Sánchez. Él es médico maestrante en Administración y Políticas Públicas por el Instituto of Executive Education, embajador de la red My World México, grupo destinado a la incidencia de las ODCs y la Agenda 2030. Fue miembro de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, ocupando el cargo de presidente nacional y comisionado de Honor y Justicia y Legalidad, así como representante de los estudiantes de Medicina de México en la International Federation of Medical Students Association, en la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, ANFEM. Y él nos hablará de un gran tema, que es el rol de los estudiantes de medicina en la calidad de atención en el sistema de salud mexicano. Jürgen, muy buenas noches. Gracias por aceptar y qué increíble todo lo que has hecho en poco tiempo. Felicidades. Muchísimas gracias por la invitación y pues gracias por interesarse en este tema que creo que es, bueno, tan amplio. Vamos a tratar de resumirlo para que sea pues un poquito afable para todos y que podamos generar un cambio desde todas nuestras trincheras. Jürgen, excelente que tengas esta visión de cambio. Hoy me mensajea con la doctora Elena López Gavito y ella me decía, qué buen tema y además qué bueno por una médico tan joven, tan bien preparado. Entonces vamos a ver esas generaciones nuevas. Tienen que mejorar muchas cosas. Adelante, Jürgen. Nos vemos Muchísimas al terminar gracias. la sesión de la sesión de preguntas y respuestas. Por supuesto. Me voy a permitir compartir la pantalla para comenzar con las diapositivas. Primero que nada, pues muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. El nombre de esta plática es el rol de los estudiantes de medicina en la calidad de atención en el sistema de salud mexicano. Esta plática quizás es un poquito diferente. A lo mejor es un tema que muchos hemos escuchado, que muchos hemos ya visto, obviado,
pero que pues hasta cierto punto puede ser difícil el involucrarnos con los estudiantes y el cómo estos tienen el impacto dentro de la calidad en el sistema de salud mexicano. Entonces, vamos a abordar 3 puntos durante esta plática. El primer punto va a ser el rol de los estudiantes de medicina. ¿Cuál es el papel de los estudiantes de medicina en México, tanto en la atención primaria de la salud como en el sistema de salud dentro de la atención a la población? El segundo punto va a ser ya meternos un poquito en el tema sobre cuál es la relevancia que tienen estos estudiantes desde una perspectiva de calidad para los sistemas de salud. Y por último, por supuesto, el cómo nosotros vamos a poder generar un cambio con las oportunidades y los retos que se van a presentar de la importancia que van a adquirir los estudiantes de medicina. Entonces, bueno, lo primero va a ser definir, para conocer qué es un estudiante de medicina, tenemos que saber cómo es que los estudiantes de medicina interceden o están activos en el campo clínico, meramente ya en atención hacia la población mexicana. Tenemos 3 grandes fases que se han desarrollado a través de la historia, en las cuales los estudiantes de medicina ya están en contacto con los pacientes en centros hospitalarios, centros de primer nivel. Esto desde las prácticas clínicas, cuando son parte de una plantilla de las facultades de medicina, que aún cursan materias de pregrado. Posteriormente, ya en el año del internado de pregrado, y por último, antes obviamente ya de ser titulados como médicos generales o licenciados en medicina, dentro de un servicio social. Más o menos se tenía previsto para el 2000 que había aproximadamente 70,000 estudiantes de medicina en México que estaban en contacto con pacientes. Para el 2015, un aproximado de 90,000. Desafortunadamente, después del 2015, no hay más cifras que nos hablen de cómo ha ido incrementando la cantidad de estudiantes de medicina que se están presentando o que están teniendo contacto con los pacientes. Siguiendo esta métrica de que cada 5 años incrementan 20,000 estudiantes, tenemos que aproximadamente para el 2020 estábamos teniendo aproximadamente 110,000 estudiantes en práctica clínica ya con pacientes en estos 3 grandes rubros: las prácticas clínicas, los internados de pregrado y el servicio social. Todo esto obviamente va sobre una línea que es la formación de recursos humanos en salud. Esta formación de recursos humanos en salud en México la ha adjudicado la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, o la ANFEM, la cual ha dirigido las directrices por las cuales un médico general tiene que estudiar dentro de las facultades para poder lograr tener este título de calidad en el que efectivamente se reconozca como un médico general. Y es aquí donde se genera el perfil por competencias de médicos generales de México, que es esta doctrina a la que todas las escuelas y facultades de medicina del país se han apegado para hacer sus planes de estudio y que puedan ser validados ante la Secretaría de Educación Pública. Para esto tenemos 3 grandes corrientes de educación médica que han venido a través de los años desarrollándose para permitir que se cree este perfil por competencias médicas. El primero fue la creación de los laboratorios clínicos y prácticos. Aulas en las instituciones educativas que les dotaban a los estudiantes de medicina las habilidades prácticas para, una vez que egresaran de las escuelas de medicina, poder ejercer. Desafortunadamente, no era suficiente con que los estudiantes de medicina tuvieran laboratorios clínicos y prácticos. Se generó en una segunda ola de revolución de la educación médica los hospitales escuela de posgrado y de pregrado, que es aquí donde se crea el internado de pregrado y el servicio social. Es decir, ok, ya tú, médico estudiante, que ya tienes las habilidades desde un laboratorio, ahora vas a ir a un centro hospitalario, a un hospital escuela para practicarlas. Desafortunadamente, esto tampoco logró el cometido. Por lo tanto, se creó una tercera ola dentro de la educación médica, que son los campos clínicos tempranos. Entonces, tú, estudiante de medicina, que tienes un laboratorio práctico en la universidad, no te vas a esperar hasta el internado de pregrado y el servicio social para estar en contacto con los pacientes. Desde los primeros semestres de tu formación, a la par con la teoría, tienes que ir pues empatando las competencias y habilidades que vas adquiriendo en los laboratorios, pero ya con un paciente.
Estas son las tres grandes olas que se han generado en la educación médica y que se han implementado en México, y que todo esto está resumido en el perfil por competencias del médico general del ANFEM, a las cuales les comentaba, todas las escuelas y facultades de medicina se han apegado para desarrollar sus planes académicos y sus currículas. Pero, ok, ya tenemos que los estudiantes de medicina están adquiriendo este conocimiento en las aulas, que lo están practicando en los laboratorios y que adicionalmente lo están llevando a la práctica desde una manera precoz en centros hospitalarios o en centros de salud de primer nivel. Pero realmente, ¿cuál va a ser el rol de esos estudiantes ya una vez que están con el paciente de frente? Bueno, el primero y más importante, obviamente, va a ser el médico, ¿no? Desarrollar las habilidades médicas, desarrollar el cómo te expresas con los pacientes, cómo puedes hacer una exploración física con un paciente, conocer a los pacientes, conocer las dinámicas de los centros de salud. Pero desafortunadamente no solamente es, los estudiantes de medicina no solamente van a los campos clínicos a adquirir habilidades médicas. Muchas veces se les tiene en roles administrativos, en roles de promoción, roles de promotores, roles extras. Hemos tenido casos reportados de la asociación junto con nuestros aliados en los que los médicos pasantes, médicos internos, los médicos estudiantes que iban a campos clínicos terminaban haciendo labores de personal de camilleros, de personal de intendencia, de personal de enfermería. Entonces, realmente el rol del estudiante de medicina en un campo clínico no se enfoca específicamente a realizar acciones médicas. Es una gran gama de acciones que internos, pasantes y estudiantes realizan dentro de un área médica. Dicho esto, vamos a ver algunos números para comprender la magnitud que juegan los estudiantes de medicina. Para el 2019 teníamos que aproximadamente se estaba matriculando por año escolar alrededor de 114,000 estudiantes de medicina, bueno, ya médicos graduados. Perdón, no médicos graduados, que estaban matriculando, ingresando a las facultades de medicina. Esto hace 2 años, cuando todavía existían menos de 80 facultades de medicina en México. Actualmente ha habido un incremento exponencial de las facultades de medicina. La ANFEM reporta aproximadamente 160 facultades de medicina en todo el país y pues bueno, es un número exponencial que está creciendo de los médicos en formación. A lo cual se estaban egresando aproximadamente 14,000 médicos, igual, cada año. Esto nos hace pensar, ok, si anualmente están egresando 14,000 estudiantes de medicina, ¿realmente cuántos se van a estar dedicando a el área médica? Pues afortunadamente o desafortunadamente, como queramos verlo, los médicos que se titulan, los médicos egresados, tienen una afinidad hasta el 95.8% de seguir trabajando dentro del área médica. Es decir, va a haber un escaso 4.2% que se van a dedicar a otras actividades que no tengan que ver con un área médica como tal. Esto pues es exponencial también. El número de personas que anualmente nos estamos dedicando a realizar acciones médicas. Viéndolo un poquito más en porcentajes. Para el 2015, que es el último dato que nos proporciona la Dirección General de Informes en Salud, se contaban con aproximadamente 12,755 médicos pasantes en servicio social que no estaban perteneciendo al área de investigación, aproximadamente 10,087 médicos internos de pregrado y registradas en las plantillas de la Secretaría de Salud había 58,558 médicos generales. Esto quiere decir, traspolándolo a un área ya en la que el médico está en contacto con un paciente, que aproximadamente el 9%, casi un 10% de toda la consulta de todos los pacientes en México que están en contacto con un área médica, van a pertenecer a los rubros de médicos en formación, tanto médicos pasantes en servicio social como médicos internos de pregrado. Aquí es un aspecto muy importante que cabe la pena recalcar. Estas estadísticas nos muestran que el 67% de todo el contacto con los pacientes de los médicos son médicos especialistas, lo cual quizás nos hace un poquito de ruido, porque ¿cómo es posible que las cifras del gobierno, las cifras oficiales, estén reportando que hay casi el 70% de la población está siendo atendido, está en contacto con un médico especialista y no con un médico general, como nos reporta? Bueno, aquí el truco de esta gráfica es que no es el 70% de la población que está en contacto con un paciente especialista, sino que están en centros
donde a los médicos generales y a los médicos de primer nivel se les está reportando como médicos especialistas. Esto pues es un sesgo muy grande para las estadísticas de México, porque aquí ocupan las UMAES, los CESAS, todos los centros hospitalarios de primer nivel que están en este limbo en el que sí es primer nivel, pero quizás tiene un poquito de segundo nivel y no está bien definido, están entre el escalafón de primer nivel y un segundo nivel, están siendo reportados en estos casos. Y únicamente el 23% están siendo reportados en unidades médicas de atención de primer nivel. Aún así, contemplando estas gráficas, podemos ver que es exponencial, es un número muy, muy grande la cantidad de mexicanos y mexicanas que están siendo atendidos por médicos en formación. El 10% de toda la población de México está en contacto con un médico en formación. Y si nos vamos a las unidades de primer nivel a consulta general, tenemos que el 20% de toda la población mexicana está siendo atendido por un médico pasante en servicio social. Es decir, la cantidad de millones que están siendo atendidos por médicos pasantes en servicio social es alarmante, porque somos los que ya pasamos el servicio social o fuimos eh, médicos que todavía no tenemos cédula, no tenemos la preparación adecuada, quizás ya tenemos los conocimientos, ya tenemos la práctica, sin embargo, aún no tenemos un título que nos respalde, aún no estamos colegiados, no tenemos este gran sistema de respaldo médico que se está teniendo y, bueno, que por lo consiguiente, pues está llevando a muchas fallas que ahorita vamos a ver dentro de la calidad en la atención del sistema de México. Según la ocupación, estamos viendo que hasta el 60%, casi el 60% de todos los médicos egresados permanecen como médicos generales. Y bueno, esto no es de extrañarse, con las pocas cifras que están, los pocos porcentajes de aceptación que tiene el examen nacional de residencias médicas, con la poca especialización en otras áreas, sobre todo en las áreas administrativas, en áreas de educación, un 2% en las áreas de educación, un 4% en las áreas administrativas, y estamos viendo que todas las facultades de medicina, casi todas las facultades de medicina, a pesar de que el cometido final es generar médicos generales de calidad, están impulsando a los estudiantes de medicina a, ok, ya eres médico general y ahora necesitas forzosamente ser un médico especialista. Se mantiene este pensamiento, este paradigma de que si no eres un médico especialista, no eres nada. Si eres un médico especialista, si no eres un médico especialista, pues eres lo menos del campo. Y quizás es un poco de encontrar los contrastes, ¿no? Pero realmente México, la población mexicana necesita tantos especialistas, necesita los grandes especialistas, los grandes subespecialistas, o quizás requiere que cambiemos ese paradigma, que cambiemos esa forma de pensar y enfocarnos más hacia que la población mexicana requiere médicos generales de calidad, médicos generales que puedan hacer una referencia oportuna, que no sobresaturen los sistemas de segundo o tercer nivel, que den tratamientos oportunos, que den prevención y promoción previo a que se desarrollen las patologías que entonces ya requieran una atención de especialidad. ¿Por qué no están haciendo estos cambios las facultades de medicina y por qué nosotros como médicos tampoco estamos promoviendo que los estudiantes de medicina realmente sean la base del sistema de salud mexicano? Metiéndonos un poquito a números para conocer la relevancia económica del por qué los estudiantes de medicina siguen perteneciendo a este gran porcentaje de atención a la población, porque uno podrá decir, ok, si tenemos que aproximadamente el 20% de toda la población no está, eh, no está siendo atendido por médicos que siquiera estén titulados, ¿por qué sigue pasando esto? ¿Por qué el gobierno, por qué la Secretaría de Salud está dejando que médicos que aún no cuentan con cédula atiendan a la población? Es importante el poder tener muy claro que la repercusión económica que tendría el no contar con los médicos en formación de primera línea para la atención a la salud de la población mexicana son números muy, muy elevados. Vamos a hacer tantitas cuentas. Aproximadamente el médico general en México en un sistema de institución pública, el salario promedio está en 10,400 pesos mensuales. Ahora,
¿cuánto está el salario de un médico pasante en servicio social ya con una plaza C, que son las plazas más en las que tienen mayor remuneración? 2.500 pesos mensuales. Y eso yéndonos muy lejos, porque sabemos que dependiendo de los estados cambia el porcentaje de beca que se les están dando. Si estos 12,000 médicos pasantes en servicio social hacemos la cuenta, mensualmente se están pagando 31, casi 32 millones de pesos en mantener las becas de los médicos pasantes. En cambio, para los médicos se están pagando 609 millones de pesos por mes. El ahorro que está teniendo la Secretaría de Salud al pagarle a los médicos pasantes, en lugar de contratar más médicos generales, llega casi a los 90 millones de pesos de manera mensual. Es un gasto que no se puede dar el lujo de perder el gobierno, de no estar desembolsando tantos, los 90 millones de pesos, en pagarle a médicos generales que tanta falta hacen. Entonces, bueno, este es uno de los razonamientos detrás del por qué siguen manteniendo a los médicos en formación de primera línea y el por qué se está representando en un 10% y en un 20% respectivamente, como ya los había comentado antes, la atención de los médicos en formación en los sistemas de salud mexicano. Eso es un poquito para entender la magnitud del por qué los estudiantes de medicina son tan relevantes para el sistema de salud mexicano. ¿Qué pasaría si el sistema de salud mexicano no contara con los médicos en formación atendiendo pacientes? Bueno, para empezar sería un gasto impresionante mensualmente, 90 millones de pesos extras que se tendrían que estar pagando, y esto obviamente poniéndolo en un consenso general estatal. También no tenemos el 20%, 12,000 médicos pasantes en servicio social, más 10,000 médicos internos de pregrado. ¿De dónde va a sacar tanto recurso humano en salud para poder cubrir y subsanar estas necesidades que está teniendo el sistema? Y que aún así sabemos que hay un déficit de médicos generales y de médicos por habitante, pues impresionante, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, de por qué esto ya entra un poco más en los números de calidad. Pero bueno, esto es para que comprendamos la magnitud del por qué los médicos en formación en México tienen un papel fundamental e indispensable en este momento para la atención a la salud de la población mexicana. Esto obviamente hablándolo en contextos de sistemas de salud ya de un sector público meramente. Los sectores privados sabemos que funcionan de diferente manera y que quizás la repercusión de los estudiantes de medicina dentro de un sistema de salud privado no cobra tanto la importancia, que aún así sí son importantes, aún así se ven residentes, se ven pasantes, se ven internos de pregrado en instituciones privadas, pero bueno, cobran muchísima más importancia y relevancia dentro de los sistemas de salud públicos. Viendo ya un poquito sobre el aspecto de calidad que tienen los médicos en formación en los sistemas de salud de México. Bueno, para empezar tenemos que definir qué es la calidad, ¿no? Hay muchas definiciones sobre qué es la calidad, pero bueno, vamos a irnos con la más básica, que es hacer las cosas correctas y hacerlas bien. Cuando se habla de calidad en salud, tenemos que abarcar muchos aspectos, porque pues no es tan fácil decir, vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacerlas correctas en un ambiente de salud, donde depende mucho del criterio, depende mucho de la infraestructura que tenemos, depende mucho del equipo, del medicamento disponible, son muchos aspectos que tenemos que ir evaluando. Pero bueno, a grandes rasgos, para conocer cómo funciona la calidad depende de tres grandes rubros. El prestador de servicios, cómo proporciona el servicio el prestador, la infraestructura e insumos con los que cuenta el prestador de servicio y el receptor de servicios. Ante todo esto, ¿cuáles son las cosas que nosotros sí podemos cambiar? Bueno, nosotros como médicos podemos cambiar la forma en la que brindamos una actitud. Desafortunadamente, no podemos cambiar ni la infraestructura ni los insumos y no podemos cambiar la percepción de cómo el receptor del servicio está teniendo, está percibiendo nuestra atención. Sin embargo, sí podemos mejorar esta percepción de la atención brindada hacia el receptor del servicio. Y para esto es importante conocer, bueno, ya un poquito más los aspectos que vamos a ir desglosando a continuación.
Aquí, bueno, vale la pena recalcar que aquí lo que nosotros vamos a buscar como médicos en formación, o bueno, con los médicos en formación con los que estemos en contacto, es que ellos como médicos en formación puedan brindar un servicio que el receptor perciba como de calidad, porque la infraestructura de insumos, pues eso, por más que nosotros pidamos medicamentos, pidamos estudios de imagen, pidamos infraestructura, pues no, muchas veces no lo vamos a contar. Entonces, estos son los dos grandes aspectos en los que vamos a trabajar y en el aspecto en el que nosotros sí podemos influenciar directamente va a ser en la forma en la que prestamos nuestros servicios. Esto va mucho de la mano con el Plan de Desarrollo Nacional que se propuso para el área de salud de la administración actual, que precisamente viene en el apartado número 2 del Plan de Desarrollo del Presidente Nacional, en el apartado de política social, en el cual se plantea implementar la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, que ya es una realidad, sin embargo no cuenta con los estándares de calidad por la COMAEM para certificarse como una plantilla, una currícula médica de calidad con egresados de calidad. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en mente, la calidad que van a tener desde la educación para posteriormente la calidad que van a proporcionar ya una vez ejerciendo la práctica, ¿no? Que ese ya sería un tema también muy importante a desarrollar en otra conferencia. Me podría también pasar mucho hablando sobre la calidad en las currículas médicas, pero bueno, eso es un tema muy importante. La salud para toda la población, ¿no? Se habla mucho de la cobertura universal en salud, los esfuerzos de la cobertura universal en salud, y desafortunadamente, hoy en la mañana se presentaba un libro por la ANFEM y uno de los ponentes decía, ¿cuál es realmente la cobertura universal en salud? Realmente no se está buscando una cobertura universal en salud, se está buscando una diabetes universal, se está buscando en la actualidad COVID universal, porque los sistemas de salud no se están adecuando para tener una salud, una cobertura universal de salud, ¿no? Y bueno, el último y más grande cambio que ha repercutido en la calidad y en la calidad, sobre todo hablando específicamente de los médicos en formación, el cambio del Seguro Popular hacia el INSABI, ¿no? Hacia el famoso Instituto Nacional para el Bienestar. Eh, ¿Cómo esto ha repercutido? Entonces, estos son los tres grandes rubros que a nivel nacional, desde el plan de desarrollo, se han estado ejecutando y que van a tener una repercusión muy grande en la calidad que pueden estar brindando los médicos en formación hacia la población mexicana. En México, pues sabemos que tenemos las estadísticas que nos permiten conocer el cómo es que se presta la calidad, el famoso INDICAS. Sabemos que el INDICAS tiene 7 apartados, pero ¿en cuáles de estos 7 apartados nosotros, como médicos en formación, disculpen si hablo como nosotros en médicos en formación, pero bueno, pues sigo representando un poquito a los médicos en formación. Ya me acostumbré. Nosotros como médicos en formación y los médicos en formación que siguen en formación, ¿en cuáles de estos 7 grandes rubros realmente pueden incidir? Bueno, tenemos el rubro de la organización de consulta externa, urbano. En este rubro, efectivamente, los médicos en formación inciden desde el aspecto en el que son los que muchas veces hacen el triage, muchas veces reparten las fichas de atención, y estos indicadores que tiene aquí van en relación a cuánto tiempo esperan las personas dentro de las áreas de urgencias, cuánto tiempo esperan las personas en espacios de interconsulta, eh, más o menos esta organización. El segundo rubro es la organización en primer nivel rural. Sabemos que la mayoría de las plazas rurales en México, de los centros rurales, de salud rurales, las casas de salud, eh, todas estas que están alejados en centros rurales, la mayoría cuentan con médicos pasantes en servicio social y afortunadamente ya se está eliminando el que el médico pasante en servicio social sea el encargado de la unidad. Sin embargo, tenemos que todavía hay muchos miles de compañeros médicos pasantes en servicio social que son encargados de sus centros rurales. Entonces, bueno, aquí también entra el cuánto tiempo esperan los pacientes, cuánto, si tienen farmacia, si no tienen farmacia, si tienen dispensario, si no tienen dispensario. Entonces, aquí directamente los médicos en formación inciden en este rubro de calidad. El tercer rubro es la organización de servicios de urgencias. Nuevamente, médicos pasantes en servicio social realizando su servicio social en hospitales rurales, en hospitales integrales, que son los médicos adscritos, que no tendría que ser así, pero lo son, de las áreas de urgencias. Y
Bueno, este rubro nuevamente abarca tiempos de espera, las fichas, si hubo consulta, si no hubo consulta, la ausencia de los médicos, ausencia de personal, ausencia de enfermería, todo esto va dentro de este rubro. Nuevamente, médicos en formación, incidiendo en un estándar de calidad esencial. El cuarto rubro es la atención en consulta externa. Regresamos a lo mismo. Los internados de pregrado siempre cuentan, o en su mayoría cuentan con rotaciones dentro de áreas de medicina familiar en consulta externa, cómo están proporcionando la atención en consulta externa, si están recetando correctamente, si no están recetando correctamente, si realizan la papelería que se tiene que realizar, eh, ya sabemos el súper famoso CIS, el súper famoso SUIVE, todos estos programas de epidemiología, si los están llevando correctamente, si no los están llevando correctamente, cómo están integrando las consultas prioritarias de los programas de salud, es decir, consulta materno-fetal, consulta de niños menores de 5 años, consulta de desnutrición y obesidad, consulta de vacunas, de enfermedades transmitidas por vector, enfermedades no transmisibles, todo lo que concierne ya con una atención hacia la salud. Nuevamente, médicos pasantes en servicio social, dando consulta a la población en un 20%, médicos internos de pregrado y médicos pasantes en servicio social en un 10% de toda la población, la atención que van a dar. Si el interno va a sacar las muestras, si el interno va a poner una sonda, si el interno lleva a un paciente a un estudio de imagen, todo eso se ve reflejado nuevamente, médicos en formación en un estándar de calidad. Seguido, la atención en segundo nivel. Quizás este es un poquito menos porque en el segundo nivel no juegan tanto un papel de atender a los pacientes. Sin embargo, en los hospitales, que en la mayoría son los internados de pregrado, nuevamente, hay veces que el interno se queda solo en el piso, que el interno se queda con el residente y queramos o no, el residente también es un médico en formación. Con otro estándar, que también ahorita vamos a ver dentro de la normativa que están en un limbo existencial, de si son estudiantes, no son estudiantes, pero bueno, son estudiantes, son médicos en formación y vuelven a jugar un papel fundamental. La atención de enfermería en segundo nivel como sexto estándar de calidad del sistema INDICAS. En este, pues, médicos en formación no entran. Sin embargo, entra las y los enfermeras pasantes en servicio social, estudiantes de enfermería de las diferentes universidades, etcétera. Y bueno, ahí también es un rubro muy importante de la población de enfermería que está atendiendo a la población mexicana. Y bueno, por último rubro, en los 7 rubros de las INDICAS, están las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Cuántas veces no escuchamos que el interno se contaminó en cirugía, que si están tomando muestras correctamente, que si están colocando sondas con una técnica séptica correcta? Son muchos rubros en los que los médicos en formación juegan, y sobre todo en las infecciones asociadas a la atención en salud. Tenemos que en muchos hospitales las sondas, los laboratorios, los cultivos, todo esto va a cargo de los médicos en formación, estudiantes e internos. Entonces tenemos que de los 7 rubros de sistemas de calidad en México, 6 de ellos, los médicos en formación están jugando papeles indispensables y fundamentales. Esto es exclusivamente del territorio nacional, pero bueno, aquí tenemos una tablita de cómo estamos teniendo, es un ejemplo del sistema INDICAS, de cómo estamos teniendo los valores de calidad dentro de los 7 rubros. Y bueno, vemos que 3 de ellos están en verde, perdón, en amarillo, o sea que más o menos vamos. 2 de ellos están en rojo, preocupantes, 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 y 2 de ellos están en verdes, que ahí más o menos la llevamos. Desafortunadamente, pues esos que están en rojo, tenemos 2 indicadores que ni siquiera tienen porcentajes, es decir, ¿qué está pasando en estos porcentajes, no? No tenemos indicas de los índices de enfermería en un segundo nivel, ni de atención médica efectiva en un segundo nivel. Entonces, bueno, pues desde ahí estamos mal en conocer la calidad de la atención a la salud que está proporcionando México. Y bueno, pues mucho más si todo esto el médico en formación está jugando papeles indispensables. Eso es de manera nacional. De manera internacional también tenemos mecanismos que evalúan la calidad
Y bueno, para esto vamos a hablar un poquito sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que es el de salud y bienestar, en el cual se contemplan eh, acciones específicas para evaluar la calidad de la atención médica o de cómo están llevando los países sus sistemas médicos, y que esto se ve muy relacionado con los índices de la OCDE. Vamos a ver a continuación un poquito de los índices de la OCDE de México. En la tablita que tienen a su lado izquierdo de la pantalla está varios indicadores, y todo lo que está del lado izquierdo de la línea central es un rubro negativo. Todo lo que está del lado derecho es un rubro positivo. Y casi todos los índices de salud de la OCDE están del lado izquierdo. Esto quiere decir que todos están muy por debajo de los estándares internacionales. Específicamente enfocándonos en el rubro de calidad de la atención médica, tenemos una prescripción segura de medicamentos, sobre todo antibióticos. Nuevamente, no tenemos resultados. ¿Cómo es posible que en México no tengamos resultados sobre si se están prescribiendo antibióticos de manera correcta o no? Siendo que, ¿quiénes son los que redactan las recetas? Pasantes internos, nuevamente. Una atención primaria efectiva, esta vez está por enfermedades respiratorias, tenemos un rubro positivo. Atención secundaria efectiva, que es la tasa de mortalidad a 30 días posterior a un infarto agudo al miocardio, nuevamente muy por debajo de los rubros que se tienen. Y una atención secundaria efectiva, que es la tasa de supervivencia a 5 años tras un cáncer de mama, otra vez sin datos, siendo que el cáncer de mama en México es una de las principales causas de mortalidad en la población femenina. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos dos rubros de calidad, específicamente enfocándonos en estos dos rubros de calidad, que son acciones que realizan los médicos en formación, porque las recetas las hacen los médicos en formación? ¿Quiénes dan las pláticas en los centros rurales de prevención y promoción de cáncer de mama, la autoexploración, invitación a las campañas de mastografía? Los médicos pasantes, las enfermeras pasantes, y no tenemos datos. ¿Cómo es posible que México no conozca los datos de los estudiantes de medicina? ¿Cómo están incidiendo en la calidad? Y bueno, esto es de manera específica. A grandes rasgos, si sabemos que todo está negativo, podemos inferir que la calidad de la atención que están proporcionando los médicos en formación, pues nuevamente va a ser negativa. Y bueno, luego tenemos estas grandes imágenes que han rondado por todo Internet sobre antibiogramas resistentes a todo. ¿Por qué? No sabemos, si ni siquiera tenemos cifras de cómo están recetando correctamente antibióticos los médicos en formación. ¿Cómo es posible que estemos, cómo es posible que después nos quejemos de que tenemos este tipo de antibiogramas? Y posteriormente tenemos también cuál es la calidad si estamos atendiendo personas en el piso, en camillas, que sabemos que eso por norma ni siquiera debería de poder ser, ¿no? En sillas. Pero bueno, estos son los grandes retos que nosotros enfrentamos en el panorama de la calidad en atención de los médicos en formación. ¿Cuáles van a ser algunas de las oportunidades en las cuales nosotros, como gremio médico, podemos tratar de influenciar para que esta realidad cambie y entonces migremos de un aspecto en el cual los médicos en formación quizás no están atendiendo de manera correcta y que no está reflejándose en los estándares de calidad, para que esto cambie y sea como en teoría tendría que ser, que no sea el médico en formación el encargado o la encargada de estar proporcionando servicios de salud, y que si lo hace, sea con una supervisión y que sea una atención de calidad. Entonces, bueno, la primera oportunidad que tenemos obviamente va a ser reformas. Estas pues no nos conciernen a todos, no todos podemos estar opinando, no todos podemos estar metiéndonos en el Senado, en el Congreso, para pedir que la Comisión de Salud modifique. Sin embargo, sí podemos nosotros alentar que sean las reformas. Y es muy, no sé, chistoso, es alarmante el hecho de que los mismos reglamentos, los mismos aspectos legales de México estén contradiciéndose unos con otros. Sabemos que pues todo esto deslinda
viene desde la ley reglamentaria del artículo 4, que es la Ley General de Salud. En esta ya se empiezan a establecer quiénes pueden dar la atención en salud, quiénes no pueden dar la atención en salud, cómo tiene que ser la atención en salud. Y bueno, desde ahí ya estamos mal. Posteriormente, la ley reglamentaria del artículo 5, que es con respecto al ejercicio de las profesiones. Nuevamente, el ejercicio de las profesiones tendría que ser avalado con una cédula profesional y en este caso, médicos internos, médicos pasantes, médicos estudiantes, atendemos o atendimos a la población siendo estudiantes, todavía no teniendo un papelito, una cédula que te respalde como un profesional en el área de la salud. Sí tenemos permiso de las universidades, tenemos permiso de las instancias a las que pertenecemos, de los centros, las jefaturas de enseñanza, etcétera, pero realmente no contamos con un aval legal que nos avale desde este artículo, ¿no? Y bueno, sabemos que no es exclusivo de los artículos ni constitucionales ni de sus leyes reglamentarias, sino muchas veces también de los anexos que se van agregando al diario oficial de la Federación por medio de las normativas, ¿no? Pero también vemos una discrepancia muy grande dentro de las normativas. Dentro de la Dirección de Calidad en Educación en Salud, dentro de las normas oficiales, la 009, la 234, la 033, que son normas que avalen o que marcan los lineamientos bajo los cuales los médicos en formación tendrían que estar trabajando, tendrían que estar laborando, y que no se hacen, realmente no se llevan a cabo. Y bueno, sobre todo el Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, el CIFRUS, que también tendría que estar apoyando desde la trinchera y que desafortunadamente los manuales operativos que tiene el CIFRUS de manera interna no permiten que los estudiantes de medicina realmente estén llevando a cabo una correcta pues práctica clínica. Todo esto también, un aspecto fundamental de que tenemos una oportunidad muy grande es realmente voltear a ver hacia las escuelas, si las escuelas están teniendo esto que la Organización Mundial de la Salud ha denominado como social accountability. Una traducción que no tiene traducción literal al español sería la responsabilidad social. Si realmente las escuelas están siendo responsables socialmente de enseñarles a los estudiantes de medicina lo que necesitan aprender y no lo que quieren que aprendan bajo paradigmas de muchos años de atraso. Es decir, que realmente los estudiantes de medicina adquieran los conocimientos que les van a ser útiles para atender a la población a la que van a salir. Y es aquí un poco contrastante, porque muchas veces decimos, ok, tenemos que tener enfoques globales, que ahorita también voy a tocar un poquito del enfoque global, pero siempre pensando en el enfoque local. Es importante ver el enfoque local porque no es, de nada sirve que a la población, no sé, de el norte de México les enseñen enfermedades que quizás no son endémicas en esa zona. Es decir, ¿para qué un médico que trabaja en un clima desértico, que no tiene mosquitos, que no tiene agua, les enseñe a ciencia cierta toda la norma oficial mexicana sobre el dengue? ¿Es importante que conozca el dengue? Sí, pero ¿realmente va a salir y va a encontrar dengue en la comunidad a la que va a salir? Pues no. Entonces, es importante también tener esta visión de que tenemos que ser, como docentes, sabemos que todos los médicos siempre vamos a tener un docente, siempre vamos a tener maestros y siempre vamos a ser maestros de alguien, aunque sea en lo más mínimo. Entonces, tener también esta responsabilidad social, sobre todo las instituciones de salud que tienen que tener esta pues responsabilidad social para con los estudiantes y para con sus localidades y sociedades. Lo que les mencionaba de la perspectiva local, es importante que conozcamos los médicos en formación o los médicos que ya ejercemos una perspectiva local sobre la salud a nivel global, cómo es que se está desarrollando, cómo es que se está entrelazando con otras iniciativas, con otras profesiones, que tengamos esta humildad de poder acercarnos con otras profesiones para poder tener una salud realmente integral, ¿no? Y en esto hace mucho juego los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
no es posible alcanzar una salud y bienestar, que es lo que buscamos a nivel internacional con los pactos firmados y ratificados por el gobierno de México, si no podemos conocer una equidad, una igualdad de género, si las comunidades no tienen agua limpia y no tienen saneamiento. Incluso se podrá decir, ¿qué tiene que ver la vida submarina con la salud y bienestar? Bueno, si no hay comida, si los peces, si las aguas de los mares de México no están siendo conservadas, como las comunidades que dependen de la pesca van a poder comer. Y si luego tenemos que los océanos están contaminados con metales pesados y tienen la pesca, ingieren estos alimentos y después vienen intoxicaciones por metales pesados. Entonces, todos estos es importante que los conozcamos como médicos. No podemos deslindarnos y cegarnos de que existe una perspectiva local que abarca la interprofesionalización de todos los profesionales que existen para poder adquirir una salud y bienestar. Entonces, esto también es importante que nosotros fomentemos con nuestros estudiantes que están a nuestro cargo para que ellos y ellas también puedan abrir el panorama y ver que la salud no depende únicamente de si doy un tratamiento, de si doy un diagnóstico. Depende de la promoción, depende de la prevención, depende de los cuidados paliativos, depende de la rehabilitación, depende de dar una muerte digna. Son aspectos fundamentales que tienen una gama impresionante de estudio. También uno de los puntos más importantes es el romper los paradigmas médicos. Tenemos que tener tenemos que tener mentoría, tenemos que tener nuevamente el adquirir la humildad de enseñar, el no continuar con el paradigma de si yo lo sufrí, tú lo tienes que sufrir. Si a mí me guardaron en el hospital, a ti te voy a guardar en el hospital. Si yo hice guardias de castigo, tú vas a hacer guardias de castigo. Estos son paradigmas que tenemos que ir rompiendo nosotros, que ya estamos del otro lado como médicos, para poder generar un cambio en los médicos en formación y que a su vez estos médicos en formación puedan brindar atención de calidad. Si nosotros como médicos no estamos apoyando a las generaciones que vienen, las generaciones que vienen, cuando sea su turno de ser los médicos, pues no van a hacer lo mismo y se va a seguir replicando el ciclo. Tenemos que romperlo nosotros que estamos en posición de poder hacer algo. Y otra oportunidad que nosotros tenemos como médicos para que los médicos en formación cambien estos aspectos y puedan otorgar una mejor atención a la salud, una mejor calidad en la atención a la salud, son protocolos dirigidos a comunidades en situación de vulnerabilidad. ¿En cuántas universidades se enseña a los estudiantes de medicina que existen protocolos para personas desplazadas internamente, que existen protocolos para atención a la comunidad trans, que existen protocolos para la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, para personas con discapacidad, para personas migrantes, para personas con enfermedades mentales? Quizás lo conocen algunos, quizás los endocrinólogos sí conozcan los tratamientos, los protocolos para acercarse, para proporcionar una atención a la comunidad trans. Los médicos generales que egresan de las facultades de medicina, si tienen la fortuna de conocerlos, muy bien. Y si tienen la fortuna de conocerlos y tener un paciente que requiera ese protocolo especial, créanme que ese protocolo especial le va a cambiar la atención médica a una persona. El simple hecho de dirigirte a él o a ella con los pronombres con los que se decida identificar, le cambia totalmente la atención. El hecho de que sepas acercarte con un niño, que sepas acercarte con un adolescente, va a cambiar la atención y la calidad que tú le puedes proporcionar a la consulta. Entonces, es importante tener en cuenta que también tenemos que propiciar, tenemos que fomentar el que los estudiantes de medicina, el que los médicos en formación de todo México visualicen que existe mucho para enfocarse a las poblaciones que muchas veces son marginadas y que decimos, ¿sabes qué? Como es una comunidad vulnerable, ¿no? Y ya estamos vulnerando a la comunidad simplemente por tacharla de vulnerable, cuando no es una comunidad vulnerable en sí, es una comunidad que se está poniendo en situación de vulnerabilidad. ¿Cuántas veces no hemos tenido pacientes que hablan alguna lengua indígena y no sabemos cómo comunicarnos? A experiencia personal, me tocó estar en la Sierra de Puebla en la Sierra Norte de Puebla proporcionando consulta y llegaban pacientes que hablaban en sus lenguas indígenas y la consulta que yo le podía proporcionar era realizarle la receta tal cual me la entregaba, porque yo no podía preguntarle cómo se siente y el paciente no podía expresarme cómo se sentía.
no teníamos traductores, no tenía internet para buscar. Entonces, ¿cómo es que los médicos en formación van a poder hacerlo si no existe esto para ellos? Entonces, esa es nuestra labor también, facilitarles, eh, abrir un poquito el panorama, ver que existen todo este tipo de comunidades en situación de vulnerabilidad, para que la atención entonces esté enfocada en ellos y en ellas y puedan tener una atención de calidad. Y bueno, por último, y creo que también es muy importante mencionarlo, tener apoyos institucionales. Es importante que los médicos nos colegiemos, tengamos sindicatos. ¿Cómo es posible que, si existen las precolegiaciones por parte de los colegios médicos estatales, los médicos pasantes en servicio social no estén precolegiados? ¿Cómo es posible que haya sindicatos de la salud que no están reconocidos o que están reconocidos y que no hacen nada? Y que no apoyan a los estudiantes, a los médicos en formación. Entonces, es importante la colegiación y la sindicalización de los estudiantes de medicina en formación, sí. También genera el que desde que un médico es graduado, vaya buscando la colegiación, eh, la, eh, la actualización de sus estudios. Sobre todo los grupos, aquí también cabe recalcar los grupos universitarios e institucionales de apoyo. Muchas veces las universidades se deslindan, ya no son mi problema, las jurisdicciones se deslindan, tampoco son mi problema, y siguen siendo estudiantes. ¿De quién va a ser el problema si aún no cuentas con una cédula? Entonces es importante generar este apoyo institucional para los médicos en formación. Y un aspecto muy importante que muy poco se habla es el seguro de responsabilidad civil. ¿Cuántos de nosotros no cometimos iatrogenias, no cometimos negligencias, impericias en el servicio, en el internado, por el hecho de no saber, porque seguíamos siendo estudiantes? Y aún así, pues, ¿qué pasaba? La comunidad o te linchaba, como estamos viendo en todo México, o pues tú descubrías que habías hecho algo mal y mejor huías y desertabas, ¿no? Entonces, ¿por qué no también se obliga de manera obligatoria, sí, por supuesto, a que una vez que te vas al internado, te vas al servicio social, tienes que tener forzosamente un seguro de responsabilidad civil? No para que hagas las impericias, las negligencias, las diatrogenias adrede, sino para que en el caso de que te pase algo, tu profesión o lo que estás intentando que se vuelva tu profesión, porque todavía no es tu profesión, no sea perseguida y no sea criminalizada, como muchas veces. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de compañeros pasantes en servicio social que están en comunidades, tienen una emergencia obstétrica, desafortunadamente hay una muerte materno-fetal, ¿y qué pasa? Ya están linchando al médico pasante en servicio social, ya le están queriendo cancelar sus 7 años de estudio, y todo ¿por qué? Porque no contaba con la experiencia, no contaba con un seguro que pudiera haberlo respaldado en este caso. Entonces, son muchas las oportunidades que tenemos, son muchos más los retos, pero así como tenemos millones de retos en México y de manera internacional, también tenemos muchas oportunidades que nosotros como médicos, como especialistas, como profesionales en el área de la salud, podemos cambiar este paradigma para los médicos en formación que vienen. Porque esto no se ve para cuándo acabar los médicos en formación sean parte fundamental del sistema de salud. Y nosotros, en nuestra responsabilidad civil, nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad para con nuestro gremio médico, pues es muy importante, ¿no? Eh, bueno, estas son unas de las reflexiones finales que quisiera que todos y todas se pudieran llevar con ustedes. Y pues ahora sí vamos a pasar a una parte de preguntas. Les anexo mi correo ahí abajito por si quieren contactarme mediante ese correo. Y bueno, nada más. Jürgen, excelente, muchas felicidades. Ahora sí vamos a ver, hay muchas preguntas, nos vamos a ir lo más pronto posible. A ver, José García dice, ¿qué es mejor para el primer nivel de atención? ¿Médicos generales de calidad o médicos especialistas en medicina familiar de calidad? ¿Qué roles cumplen? Ok, aquí es importante el tener en cuenta qué hace cada uno, ¿no? Los médicos generales, pues como su nombre lo dice, tienen que atender en teoría eh, la generalidad del paciente. Los médicos que ya están enfocados en una medicina de comunidad, muchas veces tienen esta, em, estos lineamientos sobre atención más especializada a las comunidades en materia
ya llámese pediatría, llámese ginecología, llámese medicina interna. Entonces, una combinación de ambos estaría muy bien. Desafortunadamente no se puede hacer a todos los médicos generales especialistas en medicina familiar. Lo ideal sería que hubiera un médico familiar acompañado de médicos generales y que entre todos pudieran hacer nuevamente un trabajo interdisciplinario. Aún no hay, ahora con los tratados internacionales, está muy penado omitir atención o cometer errores en un código mater. Sí, Bueno, en el caso particular, bueno, es el tema de las muertes materno-infantiles, es un tema, el gobierno mexicano se comprometió, tiene un compromiso internacional precisamente porque el Banco Mundial, la manera de poder evaluar el desarrollo de un país es a través de diferentes parámetros y la muerte materna fetales es uno de ellos. Entonces, sí, para poder acceder a determinados créditos tienen que justificar y demostrar eh, un nivel de desarrollo y ese es uno de los parámetros que evalúan. Por eso hoy en día está esos comités de muerte materna infantil. Qué lástima que responda a un tema económico, no un tema real médico, ¿no? De evaluación así de es. otros países. Por otra parte, también, Jürgen, son estos temas todos apasionantes, pero todos no tienen un día, son temas ya quizás muy añejos. Dice Génesis, si por ellos van con la idea de que no tienen responsabilidad de ningún tipo en una iatrogenia, y claro que sí tienen responsabilidad, pues en el Código Penal Federal está estipulado y se señala el artículo. El doctor José Luis Martínez de Monterrey dice, la ley marca que el salario que debe de vengar un pasante debe satisfacer sus necesidades básicas de hospedaje, alimentación y vida normal, pero con ese sueldo no se logra. Gana más a otras personas sin estudios que un profesionista. Rosa Salvio desde Tijuana, a quien enviamos un saludo, dice, de la década de los 90 en el IMSS se ha promovido que todo médico general en activo en primer nivel de atención o consulta externa se certifiquen o que realicen la especialización en medicina familiar con modalidad de semipresencial. Esto ha ido incrementando ya que muchos colegas no tenían ni la certificación ni la especialización. Hubo muchos que se resistían, pero no por ello denigraba su actuar como profesionales. Sí, Alejandro Sánchez dice, en 1993 nos pagaban en el internado 75 pesos a la quincena y en el servicio social 150. Es una bicoca comparado con lo que ganan ahora. Pero bueno, el tema no es, doctor Alejandro, es qué es lo que debe de ser. Si hoy estamos peor, antes estábamos mucho peor. Pero eso tenemos que estar como debe ser, o sea, en los mejores momentos. José García, un escenario real donde no se cumplen los objetivos del servicio social, realmente es una etapa formativa, siendo un santo grial en nuestro país, aún es coherente no continuar el servicio social como se conoce. ¿Qué opinas, Johan? sí, yo soy fiel creyente de que el servicio social tendría que erradicarse totalmente. Hay muchas maneras de poder alcanzar el conocimiento que se adquiere en el servicio social. Eh, Muchos pasantes concordamos que ya no es sabes, qué conocimiento adquieres en el servicio social, sino es qué no vas a hacer en tu práctica médica. Entonces, sí creo fervientemente, la MEF, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, cree fervientemente que el servicio social se tendría que erradicar o modificar completamente para Sí, que o realmente cumpla desvincular un objetivo. completamente de la educación, Sí, del tema, desvincularlo, decir, a ver, no así tiene es. razón de ser una con la otra. Sí, Norma Pérez, considero excelente medida que los médicos pasantes de servicio social tengan seguro de así es. vida y seguro de responsabilidad civil, pero estos deben ser pagados por las universidades o el gobierno, ya que ellos siguen siendo estudiantes y perciben solo una beca como ayuda, no un sueldo. Por También supuesto. dice Patricia Prado, actualmente ya no se hacen guardias de castigo, son guardias de recuperación. Tampoco se les puede tratar mal al residente interno como anteriormente se hacía, porque ejercen sus derechos o quieren demandar por acoso laboral, por lo que el adscrito debe generar empatía con los residentes o internos para apoyarlos en su formación y ellos aprovechar la experiencia y conocimiento de sus superiores jerárquicos. Sería él un buen camino, un buen cambio de paradigmas. ¿Qué opinas, Jorge? Pues sí, yo creo que ese es uno de los principales cambios de los paradigmas, pero pues sí se sigue haciendo, seguimos teniendo muchos reportes a través de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, a través de la Asamblea
Mexicana de Médicos Internos de Pregrado y de Pasantes en Servicio Social, de compañeros que los guardan y con actitudes completamente reprobatorias por parte de las jefaturas de enseñanza, de pues si quieres y si no te doy de baja. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que cambiar, este tipo de cosas son las que nosotros, como gremio médico, ya siendo adscritos, siendo residentes, pues tenemos que estar cambiando. A ver, Miguel Sierra dice, ¿tú crees que lo mejor para estudiantes en formación sin cédula, a lo mejor es no tener contacto con ningún paciente? No, al contrario. Es tener un contacto con el paciente, pero es no ser responsable de un servicio. Estás para aprender, tienes que estar acompañado de un médico que esté titulado, que tenga cédula, que esté certificado, para tú poder aprender. Tú no puedes aprender simplemente que te manden al campo de batalla y pues aprender de las iatrogenias que puedas cometer, de las negligencias. Tienes que tener a alguien al lado en todo el transcurso, en toda la formación, para poder aprender. Karina Flores, hemos estado observando que va en aumento la agresión hacia los médicos, pasantes, médicos generales. ¿Qué se está haciendo respecto a eso? Hay muchos, depende del lado en el que lo estemos viendo. Hemos visto iniciativas muy importantes en el gobierno de Sonora, el secretario de Salud de Sonora, que ha implementado medidas para poder proteger a los médicos pasantes de las áreas rurales, dotarles equipo de protección personal. En el gobierno de Chiapas, con la compañera Mariana, se hicieron modificaciones, se hicieron muchas promesas que esperamos todavía que se concuerden. Desde la parte de los colegios médicos, también hemos recibido mucho apoyo para impulsar las reformas a las normas oficiales. Entonces, se está buscando mejorar las condiciones generales. Desafortunadamente, pues no vemos muy claro por parte de la Dirección General de Calidad en Educación en Salud, no vemos claro por parte de las instancias ya federales para que hagan algo. Entonces, lo ideal sería, como les mencionaba, las reformas a las leyes, a las normas, a los decretos, pero pues seguimos en espera básicamente de que los tomadores de decisiones puedan realizar algo. Julia Matilde dice, me da mucho gusto que los médicos jóvenes tengan la apertura mental hacia los grupos sociales y grupos vulnerables. El punto es que no lo pierdan en el ejercicio de la medicina general o como especialistas. Estoy de acuerdo que el Estado tiene deudas con el personal médico, pero para poder exigir necesitamos prepararnos de manera continua, certificarnos, Así es. etcétera. Génesis, ahorita vamos a ver unos comentarios de Génesis. Dice Sergio Pérez, dice, ¿es procedente legalmente proteger al becario mediante un seguro para responsabilidad civil? Deberá también considerar que la infraestructura de las unidades médicas no cumplen con las normas para una buena atención médica. Bueno, lo comentaba Jürgen, que era Sí. lo ideal. Marco Antonio Chavarría, ¿qué opinas de la universidad que forma médicos generales que formó? No, bueno, ese es De, un tema político, no, sí. disculpe, no es un tema político. Aquí no vamos a entrar a temas políticos, es todo lo que te que ver con el tema con mucho gusto. Dice Estela que ahora gana más un INI que un médico. Lo mejor es trabajar en equipo, ya que eso tiene mejores resultados. Dice Julia, quien le envía un saludo grande. Aida Elizabeth Trejo, ¿esta pandemia sí ha limitado la formación de médicos? Sí, por supuesto. Ha puesto muchas barreras, sobre todo en el aspecto en el que los médicos eh, internos de pregrado han sido desplazados a hospitales en donde no adquieren los mismos conocimientos, donde no adquieren la misma experiencia, médicos pasantes que han sido retirados, los médicos desde las aulas que no tienen el acceso a campos clínicos, que no tienen el acceso a laboratorios, sí ha retrasado mucho. Afortunadamente ya se están tomando medidas. La ANFEM ya realizó un libro que precisamente explica estas brechas de conocimiento que están adquiriendo ahorita los estudiantes y cómo superarlas. Entonces, sí ha retrasado mucho. También es importante reconocer que efectivamente el internado y los campos clínicos precoces consideramos que son súper, súper, súper indispensables para la formación de un médico. Esos no estamos en pro de quitarlos, simplemente modificarlos para que las condiciones sean adecuadas y entonces poder aprovecharlos al máximo. A ver, Jürgen, de Facebook, dice Azucena Baltazar, ¿qué propuesta tiene para cambiar este sistema? Y tú comentaste varias propuestas. Y José Ricardo Muñiz dice, ¿pudiera dar 3 puntos para la mejora del proceso que se expone? Tres puntos, tres temas que consideras que pueden cambiar. Primero, cambiar los paradigmas, eso es lo más importante.
Segundo, impulsar a que las escuelas de medicina, bueno, cubran estos temas que ya les fui comentando. Y tercero, nosotros que ya tenemos contacto con médicos en formación, ya sean nuestros residentes, nuestros internos, nuestros pasantes, nuestros becarios, pues realmente educarlos hacia una atención en calidad. Esos Excelente. serían Nos los tres. pregunta también, ¿qué países del mundo nos hace servicio social para sentar alguna base y lograr este propósito? La mayoría de América Latina específicamente América Latina, somos los que realizamos este servicio. De ahí en fuera, países de Europa, países de África, países de Asia, países de Oceanía, América del Norte, no No, realiza sí. ni servicio ni nada de eso. Ok, Guadalupe Flores dice, considero que sí debe de haber servicio social debido a que la mayoría, a que todavía hay muchas deficiencias por parte de los jóvenes en varias áreas de la medicina. O sería necesario que deban enseñarles mejor en varias materias en la escuela. Además de que también algunos no tienen empatía al estar delante del paciente. Claro, hay algunos pacientes que mis respetos, pero otros con muchas deficiencias. Sí, 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 eso se tiene que cubrir desde las facultades previo al servicio. Por eso el servicio puede ser indispensable, digo, puede ser no indispensable, pueden quitarse y cubrirse las deficiencias en otras áreas. En el internado, quizás un internado de 2 años, quizás aumentar los campus clínicos, René muchas Orozco estrategias. dice, de acuerdo con el doctor Jürgen, tiene razón en erradicar el servicio social. Se mandan a lugares inseguros. ¿Es solamente sacar trabajo barato? Luego Gloria Márquez dice, desde Campeche, considero que debe haber una buena evaluación de los estudiantes antes de ingresar a la Facultad de Medicina. Actualmente la mayoría cree que es cuestión de checar tarjeta y desde ahí en lo particular considero que no hay vocación. Bueno, la medicina es una vocación. A veces los pacientes no saben el nivel del médico que le atendió, si fue médico pasante interno o residente. Los pacientes deberían estar informados previamente a esta situación. Ricardo Rosario, ¿quién va a pagar esos seguros de responsabilidad? Bueno, pues lo comentaban aquí, sería bueno que lo hiciera la institución o la universidad o ¿no? Dice, sí, Génesis, sí han sido retirados, son por lo que las autoridades de las escuelas así lo indican por la falta de protección personal y dotación de insumos. Dice también No sé. aquí el doctor Filipo, bueno, manda saludos, Génesis. Clemente Barrera, la realidad es que los médicos en formación son una fuerza de trabajo muy importante para el sector salud. Lo que pasa es que es muy necesario que estén siempre bajo el tutelaje del médico adscrito y no se les deje la responsabilidad completa a ellos. Muy bien, Clemente, pues era lo que comentaba precisamente Jürgen. Tienes que trabajar en un ambiente de armonía y no de represión precisamente porque están en formación y para eso no necesitan cédula profesional. Excelente. Las becas asignadas, Teodula dice, las becas asignadas a quien le envío un saludo a Teodula, las becas asignadas a los médicos en servicio social siempre han sido miserables, simplemente vemos que los médicos de las instituciones ganan 30 o 40 pesos por consulta, una persona que corta el cabello cobra más por un corte, farmacias similares también son una burla, es buena su opinión. Bueno, Yurga, yo tengo varias observaciones. La primera, creo que hay que reconocer las cosas buenas, hay muchas malas también, y creo que un gran avance que se ha dado recientemente, que también era una deuda con los médicos, era incrementar el número de plazas para residencias. Se hizo también, eso implicaba un gran costo, se hizo un gran esfuerzo, y creo que como bien lo decías, el otro tema que es desvincular el tema del servicio médico, con el servicio social, perdón, con mandarlos a que sean los responsables de cubrir una obligación de la atención médica que tiene el Estado. Ahí creo que es una deuda que también tiene el Estado desde hace muchos años y que hay que cubrirla. Eso, como bien decías, el Estado debería enviar médicos a esos lugares, no a pasantes de medicina. Y por último, yo recuerdo que platicando en ANFEM, uno de los temas de calidad tenía que ver con el expediente clínico y la tecnología. Les decía que no veía o no visualizaba a los médicos a los estudiantes de medicina a los hoy estudiantes de medicina siguiendo haciendo expedientes clínicos físicamente como los hacen hoy. Sentía que las propias universidades tienen el reto de preparar a sus médicos, así como tienen clases de expediente clínico, pues de cómo usar la tecnología, las nuevas herramientas, dispositivos,
y que esos médicos ya deben tener esa ventaja competitiva. Digo, no me veo hoy en día a los médicos que recién egresados haciendo todavía notas como las hacen muchos a mano, como se hicieron durante tantos años. Eso ya pasó y la tecnología va muy rápido. Son unas de mis observaciones, pero Jürgen, tu mensaje final para la comunidad médica, por favor. Claro, pues simplemente que tenemos esta responsabilidad con los médicos en formación que vienen. Está en nosotros el poder cambiar la realidad para ellos y cambiando la realidad para los médicos en formación de México desde nosotros como médicos, vamos a cambiar la realidad en la atención a la salud de millones de mexicanos y mexicanas. Es importante reflexionar en nosotros qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué está propiciando que los médicos en formación y las médicas en formación no proporcionen una atención a la comunidad mexicana. Y sería ese mi mensaje. Excelente, mi querido Jürgen, muchas gracias. Creo que 2 veces hemos tenido a gente joven como tú y para mí es un gusto porque siempre apasionados, una nueva generación y la verdad que los felicito porque hay mucho que hacer todavía. Esta plática está grabada y usted puede volverla a ver en YouTube, teclea entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y esta plática la puede volver a ver en un par de horas. Te la vamos a enviar, Yoga, para que tú también nos ayudes a compartirla. Acuérdense todos los lunes a las 8 de la noche, Teoría del Caso, un caso médico narrado de la mano de un experto. El martes nuestro podcast y el miércoles una masterclass como la del día de hoy. Usted es jefe de enseñanza de un hospital público privado o es presidente de un colegio médico y quiere una de las pláticas de Medical Legal Center para sus médicos, para capacitación médica continua, no duden en contactarnos. Lo único que tiene que hacer es enviar un correo a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento @gmail.mlc, no, atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto la agendamos. Yo me despido, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche con el doctor Carlos Baeza. Las voy a dejar compartiendo pantalla. De qué se va a tratar su caso. No se lo pierdan. El doctor Carlos Baeza, un extraordinario médico, amigo, increíble. Los va a cautivar. Muchísimas gracias por todo, Jürgen. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches.